Le pueden dar ustedes allí admitir para grabar, las que quieran, pues, eh, para que podamos grabar este tema, para yo colaborar con algunas hermanas que me están pidiendo que a veces no les da para entrar en la mañana y que quieren escuchar el tema. Entonces, muchachas, voy a también por aquí a compartirles pantalla para que arranquemos con el tema y que, ok, yo creo que aquí ya vamos bien. Espero que el sonido no me vaya a molestar. Igual voy a apagar aquí mi cámara para que no se me vaya a molestar con el internet. Entonces, recuerden lo que hemos estado viendo. Nosotros siempre hacemos un pequeño recorderis de lo que el Señor ha venido como a hablar a nuestras vidas y hemos estado viendo, ¿se acuerdan el primer peldaño? El primer peldaño de salvación que estuvimos viendo a través de la vida de Tamar, ¿se acuerdan? Y estuvimos viendo a través de la vida de ella cómo el Señor nos mostraba un peldaño extraordinario, ¿cierto? Y es de que somos pecadores. Y ese peldaño fue muy importante porque vamos a hablar de los 4 peldaños para la salvación y uno de ellos es reconocer lo que somos ante Dios y que somos mujeres pecadoras y que necesitamos ser redimidas, necesitamos ser lavadas, necesitamos ser perdonadas. Y creo que a veces eso es lo que impide, ¿no? Que vengamos a vida eterna con el Señor porque no reconocemos realmente cuál es nuestra condición y creo que con Tamar nosotros estuvimos aprendiendo un poco acerca de, de esa condición y de Judá también, ¿no? Y mirábamos un poquitico, lo último que mirábamos el viernes pasado era cómo Dios utilizó esta historia y cómo obró en la vida de estos 2 personajes, de Judá y de Tamar, para revelarse como el Dios omnisciente que todo lo conoce, que todo lo ve, ¿cierto? Revelarles la condición de su corazón, que eran pecadores y que necesitaban de ser redimidos, y cómo el Señor trae a través de hacerle ver a la persona que es pecadora, cómo el Señor mueve el corazón de la persona para que venga a un arrepentimiento. Y creo que eso fue también extraordinario. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de el segundo peldaño que vamos a ver de la salvación y vamos a estar trabajando aquí. Voy a darle aquí a ampliar, muchachas, para que nos cargue con, espero que se esté viendo bien, que podamos estar ahí conectaditas en esto y que se pueda estar como transmitiendo bien la imagen de la diapositiva. Las animo, muchachas, para que estemos en la página 11 del material que vamos a estar trabajando y vamos a ver el segundo peldaño que es Raad, ¿cierto? Y el segundo peldaño que es la fe, la fe. Y vamos a ver un poco a través de esa fe eh, cómo el Señor obró a través de la vida de una mujer como Tamar, perdón, como Raad. Entonces, vayamos allá a la página 11 y leamos un poquitico el material que ustedes tienen allí. Dice, el segundo nombre que se destaca en las luces de neón dice, es Raad, ¿no? Y yo sé que algunas ya saben quién es, pero de pronto hay nuevas que no saben quién es Raad y vamos a ver un poco la vida de ella. Y encontramos en Mateo 1:5 que dice, Salmón engendró de Raad a vos. Y entonces aquí encontramos algo extraordinario y esa otra mujer, a otra mujer gentil, a una mujer que no era creyente, una mujer cananea, y nosotros la vemos ahora que su nombre aparece dentro de la genealogía de Cristo. Y uno dice otra mujer y es increíble, ¿no? ¿Cómo es que ella aparece aquí entre la genealogía de Cristo y siendo también una mujer pagana y uno empieza a maravillarse de lo que Dios obra y de lo que Dios hace en la vida de las personas realmente? Entonces, encontramos este pasaje y quisiera que miráramos un poquitico acerca de Rahab, como el panorama general de la vida de ella, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en el momento en el que ella entra en esta historia? Y vemos un proceso y ustedes van ahí, búsquense a Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 1 y 2, y ustedes van a encontrar un panorama muy importante que rodea la vida de ella. Y lo primero es que acaba de pasar la muerte de Moisés, el líder del pueblo acaba de morir, y hay un sucesor, y el sucesor es Josué.
que queda a cargo de continuar la misión de Moisés, ¿no? Y entonces ahí están ellos, si ustedes ven ahí en el puestico rojo, donde dice Drey, ellos van haciendo todo ese recorrido y la meta, ¿cuál es? La meta es poder pasar el Jordán, ¿cierto? Y conquistar la primera ciudad pasando el Jordán, que es la ciudad de Jericó. Entonces me parece impresionante que ellos están en este proceso, ellos están allí a la orilla del Jordán, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios obra grandemente en el río Jordán y lo seca para que ellos pasen en seco, todo el pueblo pasa en seco por el río Jordán y ellos ahora se quedan en un lugar llamado Gilgal y se quedan ahí cerquítica del río, ¿no? Y ellos están ahí a la orillita listos para tomar todo este lado del otro lado del Jordán. Ellos están listos para tomar la posesión de las tierras que Dios les ha prometido. Ellos están ahí a la puertica. Y en este preciso momento, una vez que pasan el Jordán, Josué manda a 2 espías a reconocer la tierra, pero también la ciudad de Jericó, para que ustedes más o menos se ubiquen en todo lo que está aconteciendo. Y entonces va a haber bastantes guerras que van a venir y este es el proceso de lo que estamos viendo. Permíteme a ver si aquí me pasa. Ujú. Ve, no baja la. Ok, déjame ver si era la, o sea, que me haya pasado. Permítame un segundo, muchachas, que no, no. Ok, listo, muchachas. Seguimos aquí, en este punto. Y aquí, cuando manda a los 2 espías a reconocer la tierra, miremos lo que dice allí en Josué del capítulo 2 del 1 al 3 dice, capítulo 2 del 1 al 3 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías, secretamente, dice, ¿cierto? ¿Cómo los envió? Secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba como Raat y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces aquí vemos el panorama de quién era Rahab y cómo era conocida. Y lo primero que nos dice es que cuando los espías van en esta extraordinaria misión y en una misión muy peligrosa que era reconocer la tierra, ellos iban secretamente, nadie podía saber lo que ellos iban a hacer y ellos entran a este territorio de Jericó y entran a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y dice que ellos se quedaron allí y posaron ahí. Y no podía ser nada llamativo quedarse en la casa de una mujer que en su trabajo recibía hombres, ¿no? Eso parecía de pronto ser una estrategia que no llamara mucho la atención. Pero si miramos un poquitico la vida de Rahat, nos sorprende lo que eso significaba y cómo era de pronto una mujer que ejercía la prostitución en esa época. Y era una reputación bastante baja en dignidad, ¿no? Y era bastante triste de ver lo que significaba ser prostituta o lo que significaba ser ramera en ese tiempo. Y yo creo que no es que haya cambiado el significado, pero en ese tiempo yo creo que era algo bastante repudiable. Veamos un poquitico de lo que dice las escrituras acerca de esa práctica que ella vivía, de lo que era ella, a lo que ella se dedicaba. Y veamos en Proverbios capítulo 6 qué nos habla el Señor acerca de esa profesión o de ese peculiar trabajo, digamos. Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículo 25 al 27. Encontremos lo que la escritura dice.
Cuando la escritura se refiere a la mujer que ejerce como ramera, una mujer que practica la prostitución, habla de una manera bastante fuerte, ¿no? Podríamos decirlo. Y dice, no codiciéis, esto era un consejo para el varón donde le dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Para que noten un poquitico a la dedicación de lo que ella hacía y cómo era visto y realmente lo que ella era en su identidad, ¿no? Veamos también ahí mismo en el libro de Proverbios, váyanse más adelante al capítulo 29 y veamos un poquitico lo que el Señor dice aquí en el capítulo 29, versículo 3. Dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Así que ellas eran conocidas por coger a los hombres y quitarles todo su dinero, ¿no? Y de alguna manera creo que hoy en día todavía ese es el fin de esa profesión o de ese trabajo. Realmente ellas cobran por ese servicio y entre más puedan obtener, pues mucho mejor para ellas. Y realmente creo que a eso se dedican, a poder que cada hombre que se acerque a ellas, despojarlos de la mayoría de sus bienes y poder quitarles la mayor cantidad de dinero, propiedades o bienes que ese hombre tenga. Y eso no ha cambiado hoy en día. Sigue siendo casi que lo mismo, es lo mismo, ¿no? Veamos también un poquitico qué nos dice el libro de uno de los profetas menores acerca de ella, en el libro de Nahum. Váyanse más al antiguo, allí más al antiguo y busquemos Nahum. Yo les recomiendo a mis hermanas que si usted está en el estudio tenga ahí su material y por favor tenga la Biblia, ¿cierto? No lo, no lo, no lo deje sin buscar, por favor. La idea es que cada una pueda tomar la Biblia y buscar los textos ahí en la Biblia y que los podamos leer. Mis hermanas, recuerden que es un profeta menor. A veces el libro es un poquito complicadito de encontrar, pero queda después de Miqueas. Ahí van a encontrar ustedes ese libro, Nahum, capítulo 3, versículo 4. Y es como una expresión que hace el Señor referente a ellas, ¿no? Hablando de su pueblo y dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de las rameras. Y aquí nos habla un poquitico de que su labor, que era de prostituirse, habla que eran fornicaciones que hacían, dice, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y no sé si ustedes recuerdan, hay un pasaje donde el Señor prohíbe, en el pueblo de Israel estaba absolutamente prohibido la prostitución. Absolutamente prohibido. Veámoslos también, busquemos esto que ya que estamos estudiando este tema. Y quiero que vayan a Deuteronomio capítulo 23, váyanse al libro, al último libro de la ley, capítulo 23, que eso nos va a abrir un poquito el panorama respecto a esto. Capítulo 23. Versículo 17 y 18. En algún momento llega a haber alguna interferencia con el audio, pues me dicen y miramos. Versículo 17 y 18, aquí está la ley que el Señor da a su pueblo y que el Señor le dice a su pueblo cómo debe ser esta norma, ¿cierto? Y que no debe de haberlo. Mire lo que dice, no haya. Así que lo primero que encontramos en este texto es que Dios prohíbe que por lo menos dentro de su pueblo, dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, muchachas? Y está haciendo interferencia. Le pido el favor que le revisen y apaguen. Gracias. Dice aquí, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel.
Entonces aquí está el Señor prohibiendo a su pueblo, que por lo menos en medio de su pueblo, dice, no haya ramera. No se practique esto en medio de su pueblo. Y dice el 18, no traerás la paga, o sea, el dinero, ¿cierto? De una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, por ningún juramento, por nada que prometas, vayas a traer a la casa de Dios la paga de una ramera ni el precio de un perro. Dice, ¿por qué? Y aquí vemos el principio, dice el Señor, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Puede que para las ciudades y para el Estado y para muchas personas, realmente la profesión de la prostitución no sea algo tan tremendo, pero para el Señor lo deja claro en su palabra, que para el Señor dice, es abominación, una práctica abominable. Y por eso el Señor la prohíbe dentro de su pueblo y le dice también a un sacerdote que no vaya a dar a su hija a la prostitución, porque dice, para que la tierra cada día no vaya a ser una tierra, no sea una tierra pervertida. Quiere decir que esa perversión se esparcía por toda la tierra y entonces el Señor dice, no vayan a dar sus hijas a la prostitución. Ahora, si lo vemos desde ese panorama, quisiera que pensáramos un poco cómo, cómo sería la vida de Rahab. Si todo lo que acabamos de ver acerca de esa mala reputación, porque era una muy baja reputación, cómo ellas eran tratadas, cómo vivían en medio de su pueblo, todo el territorio, toda su ciudad sabía que Rahab era ramera. Y ella era conocida en medio de su ciudad por esa reputación. Y algunos podrían decir, bueno, es que algunas mujeres lo ejercen por X o Y motivo, porque están sin familia, porque son huérfanas, porque están pasando por una situación económica difícil, por los motivos que usted me quiera decir en este instante. Pero lo tremendo de esto, muchachas, es que este no era el caso de Rahab, y yo no creo que el Señor justifique practicar la prostitución por cualquier tipo de motivo. No lo justifica. No dice el Señor, ah, sí, pero es que es por tal cosa. No podemos llegar a eso porque mire lo que el Señor está diciendo, porque es abominación delante de mí. Abominación. Entonces, si vemos esto en ella, creo que nos ayuda a reflexionar un poquitico cómo sería la vida de ella. Porque la Biblia dice que ella tenía hermanos, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso no era el caso de Rahab. Rahab tenía papá, Rahab tenía mamá, Rahab tenía hermano. En realidad nos habla de una familia bastante numerosa. La familia que ella tenía no era una mujer desamparada, era una mujer. Entonces, de pronto no encontramos cuál fue el motivo que llevó a esta mujer a esta práctica de la prostitución, porque la Biblia no deja como claro de pronto qué fue lo que hizo que la llevara a prostituirse, pero sí nos deja claro su profesión y dice ella era ramera. Y creo que desde ahí podemos partir en este valioso texto. Y allí encontramos, quiero que vayamos allí, a Josué, capítulo 2, del 1 al 3. Y dice, miren lo que dice el versículo 2, dice, y fue dado aviso ¿a quién? Al rey de la ciudad, ¿cierto? Al rey de Jericó, diciéndole, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Cómo se dieron cuenta? La Biblia tampoco no dice. ¿Cómo fue que descubrieron que esos dos espías estaban escondidos en la casa de Rahab, que estaban allí haciéndose pasar quizás por clientes en la casa de Rahab? Y no sabemos cómo fue que fueron descubiertos, cómo se dieron cuenta que eran israelitas y se lo contaron al rey. Pero lo que sí nos dice aquí las escrituras es que al rey le fue dado aviso que esos dos hombres estaban en la casa de ella. Y le dijeron, he aquí que ellos han venido para espiar la tierra. Sabían a qué habían ido ellos ahí. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a la prostituta, ¿cierto? A la ramera. Y mire qué, dice, saca a los hombres que han venido a ti
Entrégalos, esa es la orden, entrégalo. Dice, y que han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Son espías, eso es lo que está diciendo allí. Son espías. ¿Y qué hace ella? Más adelantico, miremos lo que dice el versículo 4. Dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, y le dijo a los hombres, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Eso le dijo a los hombres de Jericó. Y me parece algo impactante, muchachas, en este tema, que lo que ella hizo realmente sí fue bastante riesgoso, ¿no? Imagínense donde se hubieran dado cuenta que ella los tenía escondidos allá en la casa, que ellos estaban realmente en su casa. Muy probablemente la hubieran asesinado, obviamente, a los dos espías y a ella también. ¿Por ser qué? Cómplice. Por ser cómplice de esa situación. Entonces, creo que el Señor nos ayuda a ver el panorama un poquitico de la vida de ella. Voy a pasar la diapositiva, muchachas, que con el favor de Dios allí me dé. Denme un momentico la paso. Denme un segundo, chicas, que no sé qué pasa con la presentación, que no quiere bajar. Vamos a ver si ahorita sí me da. ¿Se ve bien? Yo creo que así se llega a ver. Ok, aquí estamos en este paso. Qué pena, no sé hoy qué ha tenido, no, a veces no quiere dejar pasar la diapositiva. Menos mal que aquí está Vale que me está colaborando. Bueno, muchachas, seguimos con este tema tan hermoso para que veamos cómo el Señor va obrando en la vida de tantas personas y cómo el Señor empieza a trabajar, ¿cierto? Y que a veces uno no lo ve, porque realmente a veces pienso que uno no alcanza como a dimensionar lo que el Señor está haciendo, pero el Señor trabaja, absolutamente, aunque uno no lo note, el Señor sigue trabajando. La acción de Rahab, imagínense, hablemos un poquitico de esa acción que ella tuvo eh, de esconder a estos dos hombres. ¿Y no les parece algo curioso? Que no se supone que ella debería de estar más bien de, al lado o de parte de su propia ciudad, que está a punto de ser conquistada, de afrontar ahora una guerra, porque
sabían que ellos venían a conquistar la tierra de Canaán y estaban allí, eran vecinitos, ellos estaban en Gilgal, como les mostraban el mapa, y Jericó quedaba ahí pegadito. Ellos estaban en gran riesgo, de alguna manera, y la Biblia nos dice que este rey de Jericó cerró las puertas, ¿no? Y la ciudad era una ciudad amurallada, pero ella, en vez de ponerse del lado de los de su ciudad, de sus amigos, de los vecinos, del rey, ¿cierto? Ella toma esta decisión y los esconde. Algunos dicen que, bueno, sí, seguramente su actividad o lo que ella hizo, la acción que ella hizo, fue algo riesgosa. Otros comentan que fue una mujer muy valiente de tomar esa decisión y esconder a esos dos espías, que habla mucho del valor de ella, ¿no? En cuanto a valentía, ¿no? Y nos hace pensar, ¿qué hace que Rahab tome esta decisión? ¿Qué es lo que la impulsa a tomar la decisión de esconder a estos dos espías? ¿Qué había en el pensamiento de Rahab y en su corazón que le dice, esta es una oportunidad? Veamos un poquitico allí, en Josué capítulo 2, donde estamos, en el texto de allí, y veamos lo que nos dice. Voy a leerlo. Dice desde el del 6, versículo 6. Veámoslo desde 6. Dice, mas ella, ¿qué hizo? Los había hecho subir al terrado. Y el terrado, estuve mirando un poquitico qué significaba, y era la parte del techo, como la parte de, como la terraza, ¿no? Como la plancha del techo. Y ella los hizo subir allí. Y dice, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Y antes de que ellos se durmiesen, ¿ella qué hizo? Subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y a mí me impacta esa pequeña dos letras que hay ahí, iniciando ese versículo 9. Sé. Algo que esta mujer tenía sumamente claro. Es que a mí me parece, es que de pronto, no. Miren la seguridad con la que ella habla. Yo sé que Jehová ha dado esta tierra. Les ha dado a ustedes esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo les parece algo tan impresionante? Y todo este discurso pudo haberse esperado de un noble de la ciudad, de un hombre de letra, de personas estudiadas. Todo esto pudo haberse esperado de, no sé, de alguna otra persona del común de Jericó. Pero esto sale de la boca de una ramera, de una mujer que dice la Biblia era ramera. Y lo más importante, y creo que algo importante que no podemos dejar pasar en este estudio en esta mañana, es que denote que ella estaba segura de que Jehová les había dado esta tierra. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y dice, estamos atemorizados, tenemos miedo. Y eso habla de solo del temor y del miedo que ella sentía, pero el miedo que también había embargado todos esos territorios. Pero ¿qué era lo que había hecho
que esos territorios estuvieran tan atemorizados. Todavía ellos ni siquiera los habían afrontado, ¿cierto? No había habido todavía ese enfrentamiento y ellos ya estaban atemorizados. Ellos dicen, nosotros hemos oído. Una información se esparció por todo ese territorio que amedrantó sus corazones y los atemorizó. ¿Qué era lo que habían oído? Que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Pero esto que ella está diciendo, resulta que esto sucedió 40 años antes de este momento. Las aguas que se secaron en el Mar Rojo habían sucedido 40 años atrás. Lo más probable, si ella era una mujer ya de avanzada edad, que no creo porque todavía ejercía la prostitución, era que ella hubiera estado muy niña cuando eso sucedió. Pero me inclino más a pensar que ella no había nacido todavía aún, porque la Biblia nos habla de Rahab como una mujer aún en una edad joven. Para eso lo vamos a ver más adelante, pero nos habla de que era una mujer joven y estamos hablando de algo que había sucedido 40 años atrás. Entonces, muy probablemente esta chica todavía no había nacido cuando esto pasó. Pero esto se esparció, este gran acontecimiento que Dios había hecho en el Mar Rojo, se esparció por todos estos pueblos, por toda esta tierra, y todo el mundo había oído y sabido del extraordinario milagro que Dios había hecho ahí en el Mar Rojo. Y no solamente eso, se había esparcido lo que unos años atrás había acontecido con Moisés, y es que ellos habían exterminado y habían peleado con dos reyes de este otro lado del Jordán, que era Sehón y Og, a los cuales se habían destruido. Ya sabían que Dios había dado victoria en el otro lado del río y ahora ellos estaban de este lado, donde ellos estaban. Casi que el río, ¿no?, divide la nación de Israel. Y me parece tan hermoso de ver el obrar de Dios. Y a veces uno no alcanza a dimensionar por qué Dios abrió el Mar Rojo, por qué Dios no llevó a su pueblo por un camino más corto, sino que los hizo atravesar todo ese trayecto y los llevó a los desiertos, y luego hace ese extraordinario milagro de abrir el mar en dos y hacerlos pasar por seco. Pero miren el obrar de Dios en este pueblo, tan lejos de donde ellos estaban, pero ahí Dios ya estaba obrando a través de lo que él estaba haciendo. Todo este pueblo, todas estas naciones estaban atemorizadas, pero alguien preguntaba, se esparció el temor por todo el territorio, pero ¿qué hicieron frente a ese temor? ¿Cómo reaccionaron frente a ese miedo? Y es un verdadero ejemplo, muchachas, la gente tiene miedo de morir, pero ¿qué hacen frente a ese miedo? Tengo miedo de ir a una condenación, pero a pesar del miedo que tengo de morir y de ir a una condenación, ese miedo no me impulsa a buscar al Señor. Todas esas naciones, aún el pueblo de Jericó, ella dice, todos nosotros estamos atemorizados, tenemos mucho miedo, nuestras fuerzas han desmayado, pero no hacían nada frente a ese temor y frente a ese miedo. Pero vemos a ella que hace una acción frente a esa situación. Ella los esconde en el terrado y luego habla con ellos y les dice, nosotros hemos desmayado, nuestro corazón está desmayado. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y ella la tiene clara en el versículo 11 cuando dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer vio la soberanía de Dios, que Dios es el Todopoderoso. Dios es arriba en los cielos y Él es Dios abajo en la tierra. Por eso yo sé que Él les va a dar esta tierra. La fe de esta mujer transformó su vida
y transformó la historia, la fe de una mujer cananea, una mujer con la peor reputación, una mujer con el peor pasado, una mujer que quizás no era digna, pero a través de esa mujer Dios obró grandemente, grandemente a favor de su pueblo y ella fue salva por esa fe. Y creo que muchachos, que algo que me impacta a mí de esta historia de ella es ver que ella, cómo logra una mujer bajo esta capacidad es entrar dentro de la genealogía. Vayamos un poquitico y vamos a un texto, yo no voy a pelear con la diapositiva, pero sí tengo aquí los textos, muchachas, y quiero que tomen ahí y vayamos un poquitico, alguna me puede colaborar leyendo. Santiago, capítulo 2, versículo 25, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 25. ¿Lo tienen? ¿Alguna, por favor, que me pueda colaborar leyéndolo? Hola, Hola. tengo la nueva traducción viviente. Está bien, dale. Dice Santiago 2, capítulo 25, versículo 25, dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Cómo le parece? Pasa de ser una ramera a pasar a ser una heroína de la fe. Ustedes se imaginan ese cambio tan impresionante, muchachas. Una heroína, una héroe de la fe. Esta mujer ingresa en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está ahí escrito su nombre dentro de esa genealogía de la vida de Cristo. Es impresionante. ¿Sabe qué muestra eso? Que cualquier persona puede llegar a estar inscrito en el libro de la vida. Cualquier persona, sin importar su pasado, sin importar lo que haya hecho, sin importar qué hizo, que no, eso no importa. Dios no dijo aquí que porque ella era tal no podía entrar. Por el contrario, pasa de ser una mujer con la reputación más baja, con la profesión más despreciable que podía haber, a pasar a ser una heroína de la fe. Por esa fe que ella tuvo de confiar en lo que Dios había prometido y de lo que Dios iba a hacer. Y aquí en la Reina Valera dice, asimismo también Rahab la ramera pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando decidió, dice, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren, primero estuvo la fe y luego estuvo la ¿qué? La acción por la fe. Primero fue la fe y por la fe que tuvo, ahí donde ella dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esa fe en eso la movió a ¿qué? A esconder a esos dos espías. La movió a la acción. Una extraordinaria oportunidad. Nadie más lo vio, pero Rahab lo vio. Y aprovechó esta oportunidad para pedirles a ellos que tuviesen que misericordia, misericordia. Y si ustedes van también allí, aunque yo creo que aquí aparece el texto en la página 11 del libro,
donde dice, aquí está Hebreos 11:31. ¿Qué dice? Dice, por la fe. Y lo deja claro. La Biblia no dice que porque fue valiente, la Biblia no dice que porque tomó un riesgo, la Biblia no dice que porque dejó su profesión no, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. Ahí está. Lo que cambió y transformó la vida de Rahab fue la fe. Y ese es el peldaño que no quisiéramos que en esta mañana pasara desapercibido o que pasaran. El peldaño de la fe. Y me parece tan hermoso de ver cómo el Señor da salvación a su pueblo a través de la fe. Eso dice el Señor en su palabra. ¿Cierto? Eso dice el Señor en su palabra. Porque hay que creer, mis hermanas, y creer con el corazón. Con el corazón. ¿En quién? En la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Váyanse a la página 12 de ahí del material para que veamos este otro puntico. Mire lo que dicen ahí en la página 12. Dice, si usted cree que Dios se apresuró un poco a destruir a los habitantes de Jericó, considere el hecho de que les había dado 40 años. ¿Cuánto tiempo más quería que Él les diera? De hecho, el pueblo de Israel marcó un tiempo en el desierto hasta que la iniquidad de este pueblo fuera completa. Dios les estaba dando la oportunidad de volverse a Él y tuvieron 40 años para hacerlo. El mismo Dios es paciente con nuestra nación el día de hoy. Y esto tiene a mucha gente engañada. Piensan que Él no va a hacer nada porque está esperando pacientemente en segundo plano. Él es sufrido y misericordioso. No quiere que nadie perezca. A Dios, dice aquí, no le gusta juzgar. El juicio es su obra extraña. Quiere salvar. Permítame hacerle una pregunta. Dios habría, dice aquí, Dios habría salvado al alcalde de Jericó o al consejo de la ciudad si hubiesen vuelto a él. ¿Habría salvado al ciudadano promedio de Jericó? Amigo mío, así como salvó a Rahab la ramera, lo habría hecho con cualquiera que se hubiera vuelto a él. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Tuvieron la oportunidad de creer, pero no lo hicieron. Esta mujer creyó y Dios la salvó. Impresionante. ¿Cómo impacta algo así en el corazón? Yo me quedo sin palabras. Y saben que lo que muestra esta historia habla mucho del día de hoy. Ellos esperaron 40 años, tuvieron la oportunidad por 40 años. ¿Y cuántas oportunidades hemos tenido nosotros en esta vida? ¿Cuántas veces simplemente dejamos pasar la oportunidad de venir a Dios? ¿Cuántas veces lo aplazamos? Todavía no. Mañana, dentro de un año, dentro de unos meses. Y lo aplazamos, y lo aplazamos. Todavía no es mi tiempo. No, es que yo quisiera pensarlo mejor. Como si nosotros tuviésemos eh, quizás el poder, o yo no sé, a veces creemos que tenemos como el poder de decir cuántos días vamos a vivir, o no sé, nos imaginamos y nos convencemos en nuestra mente que es que vamos a llegar a viejitos y nosotros no sabemos en qué momento de nuestra vida de verdad vamos a partir de esta tierra, en qué momento se nos van a acabar esa oportunidad, en qué momento se va a cerrar la puerta del arca. Y me impacta ver eso. Muchachas, yo espero que nuestros corazones sean impactados en esta mañana por esto y que reflexionemos. Nosotros a veces somos así. Vemos el obrar de Dios, oímos quién es Dios, quién es el Señor, oímos su palabra, pero nos quedamos esperando, esperando, esperando. 40 años, no fue uno ni dos.
40 años que Dios tuvo a su pueblo en un desierto y fueron los mismos 40 años que todas estas naciones tuvieron tiempo. Pero dice la Biblia y lo dice, cuando la maldad de ellos llegue al colmo, yo los destruiré. Y eso aconteció. Eso se cumplió, porque ahí también aprendemos que el Señor cumple con su palabra. Pero fíjense, de toda una ciudad completa, una ciudad tan inmensa como era en ese tiempo la ciudad de Jericó, con unas murallas tan fortificadas como las de ese pueblo, una mujer. Y por medio de esta mujer, me imagino yo que casi que de la clase más repudiable, que era Rahab, ¿no? Como ramera, también se salvó su familia, eso lo veremos más adelante. Pero vemos la acción de una persona y cómo eso también beneficia a otros, por el accionar de una. Mis hermanas, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría en este maravilloso tema de Rahab. Yo les dije que leyéramos ahí la página 11, en el 12. Voy a terminar con este que dice, he aquí una mujer extraordinaria. Estaré de acuerdo con cualquiera que quiera decir que ella es la peor persona en la ciudad de Jericó. Claro, tremenda reputación, ¿no? A lo que ella se había dedicado. Pero mire su fe, dice el texto. Cuando llegó la noticia a su pueblo, 40 años antes tuvieron miedo, pero no hicieron nada al respecto. Pasaron los años y cuando a esta mujer le dijeron de niña, hay gente que viene por el desierto y dicen que Dios les ha dado nuestra tierra, creyó a Dios en su corazón y Él la salvó por la fe. No olvide ese principio. No la salvó porque era buena. No la salvó porque habían hecho buenas obras. No la salvó porque daba a los pobres o porque era una mujer religiosa. Por el contrario, era ramera. El Señor la salvó por la fe. Y eso también lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Dice, para que nadie se gloríe, ¿cierto? La salvación no es por obra, sino por fe. Y la fe lleva ¿a qué? A la acción. A la acción. Entonces, porque la fe sin obras, entonces no es fe. Muchachas, oremos. Encomendemos este resto de tiempo que nos queda. La otra semana vamos a ver cómo es el desenlace de esta historia, cómo termina el desenlace de la historia de Rahab y cómo a través de ella hemos visto este peldaño de la salvación a través de la fe. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos profundas gracias en esta mañana, Señor. Porque tú, Padre nuestro, hablas a nuestro corazón cada día a través de tu palabra. Tú nos enseñas y nos edificas, Señor. Somos transformadas a través de tu palabra. Nosotros, Señor, somos dados a creer que podemos ser salvos por tantas cosas, Señor, menos por las que tú dejaste en tu palabra. Hemos visto, Señor, que ese primer peldaño para ser salvo es reconocer, es darnos cuenta de nuestra condición delante de ti, Señor, que somos pecadores. Y creer, Señor, creer en ti, creer en tu palabra, creer en la obra preciosa que ha hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo para darnos vida eterna y salvación. Tu palabra dice, Señor, que el que cree en el Hijo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, Señor, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sabemos, Señor, tanta información y escuchamos tantas cosas, pero no creemos a tu palabra y no creemos a tu verdad. Señor, ayúdanos.
Y ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes en esa incredulidad que a veces hay en nuestros corazones, Señor. Ese pecado de incredulidad que nos impide creer en la obra redentora de Cristo. Y ruego, Señor, porque muchas mujeres, quizás aquí hay mujeres, Señor, que aún no tienen claro que si hoy llegara ese día, ¿a dónde pasarían su eternidad, Señor? ¿A dónde pasarían su eternidad? ¿Y cuántas personas, Señor, consideran que podrían entrar por miles de obras? Porque yo hice esto, porque yo era aquello, porque yo no hice esto, yo no hice aquello, yo puedo entrar al cielo. Y creemos que podemos tener vida eterna por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Cuando tu palabra dice, Señor, que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bueno, ayúdanos en esta mañana, Señor, a mí y a mis hermanas a entender esta verdad, que la podamos comprender, pero que la podamos vivir, Señor. Porque nosotros como cristianas, Señor, muchas veces decimos, sí, yo creo, pero no hacemos nada, Señor, nada que realmente muestre esa fe en ti, Señor. Y vemos que ella creyó, pero también, Señor, actuó e hizo, Señor. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Te doy gracias por esa obra que tú hiciste porque la abriste, Señor, para que muchas mujeres y hombres, niños, para que esta humanidad pudiera tener entrada a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu obra. Gracias por tu misericordia, por tu gran obrar en nuestras vidas en esta mañana. Señor, oro por mis hermanas que tú solo sabes la necesidad que ellas tienen, Señor. Cada una de las que estamos conectadas aquí en esta mañana. Conoce la necesidad de ellas y conoces también, Señor, sus vidas, sus hogares, lo que ellas estén atravesando en este día. Te ruego, Señor, por cada una, que tú seas, Señor, obrando a través de tu palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Señor. Y que tú seas exaltado y glorificado, que podamos ser mujeres, Señor, que demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, como ella dio testimonio de lo que tú hiciste en su vida, Señor. Te doy pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amadas hermanas, espero Maya, todavía el audio esté funcionando bien. Voy a dejar de compartir por aquí y voy a detener esta grabación. Vamos a ver.